La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos en la provincia de Imbabura FM Ritmo 103.5 que retransmite Controversia en Escena. Hoy queremos volver a analizar un tema importante vinculado con lo que sucede en el mundo, los conflictos bélicos, los conflictos internacionales, conflictos armados. Y en medio de este entorno, las políticas que está adoptando el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Es importante saber, ha habido decisiones polémicas, tema de los aranceles, los conflictos también, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, y las relaciones con América Latina, en donde el propio presidente Trump ha anunciado la persecución al gobierno, a la dictadura del presidente de Maduro. Incluso datos últimos daban cuenta esta semana como no solo que ha hecho incautaciones de aviones, sino también una mansión en República Dominicana que se le atribuye al dictador Maduro, joyas, yates y otras cosas. Es decir, hay una decisión del presidente de impulsar la caída de la dictadura que desde el año 99 le tiene sumido en la mayor pobreza, violaciones de derechos humanos, presos políticos en Venezuela. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el doctor Luis Gallegos, ex canciller de la República, el doctor Benjamín Ortiz, ex ministro de Relaciones Exteriores, y Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Doctor Luis Gallegos, ¿cómo ve este panorama, este entorno, partiendo de la situación en el planeta y particularmente las políticas que impone el presidente Trump, en algunos casos polémicas y en otro que ha generado en rechazo en algunos países del mundo? Buen día. Muy buenos días, saludos muy especiales primero a mis contertulios, a Benjamín y a Jorge Ortiz, que es un honor estar con ellos. Miguel, muchas gracias por la invitación, mi reconocimiento a Radio Democracia, al programa Controversia y obviamente a todos los radioescuchas y ahora con la nueva tecnología, la teleaudiencia. Yo creo que estamos viviendo un mundo muy complejo, de una polarización global, en donde estamos asistiendo a la segunda presidencia del presidente Donald Trump. La primera presidencia, ya en el 2017 al 2021, marcaron ciertos hitos que luego han sido afianzados en esta segunda etapa, pero que ha probado en estos breves meses que ha sido presidente en esta segunda etapa una serie de iniciativas que han logrado cambiar muchos de los aspectos internacionales de la conducta de Estados Unidos, muchos de los aspectos internos en la política interna de los Estados Unidos. Yo te diría que predomina una política exterior basada en los conceptos de política interna, la internacionalización de las variables internas, como decimos los diplomáticos, en donde hay una filosofía de volver a los Estados Unidos al pasado, a hacer el concepto de Make America Great Again, hacer de Estados Unidos una potencia o ser grande otra vez. Y eso ha traído que en los primeros días de la administración, yo creo que el primer día, firmó más de una centena de decretos presidenciales que han alterado el comportamiento mundial del comercio internacional. Tú hablabas del tema del comercio internacional en base a los aranceles. Yo creo que estamos asistiendo a
a una reforma compleja del sistema de comercio internacional que fue fundamentalmente creado con los Estados Unidos en la globalización, con el advenimiento del GATT y de la OMC, en donde predominaban principios como el de la nación más favorecida, que hoy ha dejado de existir. Hoy predomina una negociación bilateral con Estados Unidos, que no solamente se refiere a comercio. Yo creo que son negociaciones extremadamente difíciles. Para el Ecuador, esa negociación ha sido una negociación que involucra no solamente temas comerciales. En el último informe del USTR sobre Ecuador hay unos 16 que llaman incompatibles con la economía de Estados Unidos, que son una serie de elementos de propiedad intelectual, de sanidad, de regulaciones, de inversiones, de temas de imposiciones que, a juicio de los Estados Unidos, no son compatibles con el comercio. En el tema de hace unos años, con el comercio internacional, hoy diría con el comercio de los Estados Unidos. La verdad es que el Ecuador tuvo en este tema arancelario, que creo que es uno de los elementos centrales, porque define el comportamiento bilateral con Ecuador, un arancel del 10% que luego fue aumentado al 15%, y sobre el cual, entiendo, siguen negociando las autoridades del Ministerio de Producción, bajo el ministro de Producción, y obviamente también supongo que estarán interviniendo otros ministerios en esa negociación, porque es una negociación política. Es una negociación política que entraña los elementos centrales de la relación con Estados Unidos, que son seguridad, el problema de narcotráfico, los problemas de cooperación, los problemas que tienen que ver con ambiente, los temas que tienen que ver con migración, que son fundamentales. La directora del Departamento de Homeland Security estuvo en el Ecuador hace unas semanas. No ha habido mayor información respecto a los acuerdos alcanzados, pero obviamente pues hay 1,5 millones de ecuatorianos en Estados Unidos, y hay el empeño del gobierno de Trump de no solamente deportar a aquellos inmigrantes no legales, no documentados, que tienen causas con la justicia, sino cualquier documentado, inclusive quitarles el derecho de ciudadanía. Esto va a tener una larga trayectoria en las Cortes. El empeño de los aranceles, según el gobierno americano, es la reindustrialización de Estados Unidos, el que retorne a los Estados Unidos las fábricas que se llevaron las empresas transnacionales de ellos a otros confines del mundo, y fundamentalmente a la China. Hay un término que con esto quiero concluir porque estoy tomando demasiado tiempo, pero hay un término muy, muy en boga en esta lucha ideológica interna en los Estados Unidos, en esta polarización entre, ni quiero mencionar que es una contradicción política entre republicanos y demócratas, no, es más profundo. Es el término woke, es el término que quiere decir aquellos que quieren buscar la inclusión, la no discriminación racial, el avance social, y que hoy resultan ser el objetivo de la política anti-woke. Y esa definición trae consigo, pues, obviamente, una actitud del gobierno americano que en muchos de los casos, para quienes como yo trabajamos en derechos humanos para personas con discapacidad o derechos humanos para personas mayores adultas, tocan fibras importantes en núcleos de esas comunidades, porque hay una reacción antidiversidad, anti-inclusión. Yo creo que en mucho esos parámetros irán dilucidándose en el próximo futuro, pero tenemos prácticamente 3 años más de gobierno del presidente Trump, que debido a la Constitución americana no puede ser reelegido, pero que prometen ser extremadamente importantes e interesantes para saber navegar para países como el Ecuador y América Latina, un entorno internacional que es un reto complejo y para el cual nos enfrentamos a una lucha de Estados Unidos con otros, inclusive con sus antiguos aliados. Yo creo que es un momento muy importante para que haya
experiencia, profesionalización, pragmatismo en el manejo de la política exterior ecuatoriana, porque si no habrá unas graves afectaciones a los ecuatorianos, a su economía, a su política, y yo creo que a todos los entornos de actividades ecuatorianas y latinoamericanas en general en el mundo. Bienvenido al doctor Benjamín Ortiz, periodista, ex canciller ecuatoriano. ¿Cómo ve el panorama con las políticas que se derivan del presidente Donald Trump en Medio Oriente, el conflicto Rusia-Ucrania y también América Latina, que profundizaremos más adelante? Benjamín, buen día. Gracias, Gonzalo. Buen día. Un gusto estar con personalidades como Luis Gallegos, Jorge Ortiz, grandes conocedores de temas internacionales. Yo comenzaría con una visión general de Trump, diciendo que su estrategia política es básicamente un voluntarismo personal, es decir, que está desconectada de los órganos de poder de los mismos Estados Unidos, no cuenta con el Congreso, aunque varias de sus decisiones debieron haber pasado por el Congreso. Ya se ve que las Cortes, que en su primera administración pusieron freno a alguno de sus excesos o desmanes, en esta vez pasa por alto. Además tiene una Corte Suprema básicamente con ministros, jueces nombrados por él mismo, y entonces condescendiente con Trump, se pone por encima de los tratados internacionales. Ya mencionaba Luis Gallegos que la estructura construida sobre la Organización Mundial de Comercio y sobre una serie de principios básicos internacionales ya no cuentan ni siquiera las alianzas históricas, porque la alianza con Europa no cuenta, mientras otro tipo de alianzas llegan a extremos tenebrosos, como es el respaldo al Israel de Netanyahu. Y distingo Israel del Israel de Netanyahu porque como quienes hemos simpatizado con este pueblo y su trayectoria, de ninguna manera podemos simpatizar con el magnicidio que se está, más bien dicho, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, en donde todo exceso y todo extremo de crueldad está presente. Una política, digamos, personal que se inicia siempre como una amenaza, o sea, jamás se llama a conversar, a no ser esta reciente con Rusia, pero también en torno a Ucrania, pero también bajo amenazas, ¿no? Entonces, es una política de amenazas que pretende poner a las otras partes en condición casi de suplicantes, menos a China, que debería ser un objetivo mayor, que es su objetivo mayor, pero con quien sigue postergando los famosos aranceles, postergaciones permanentes, pero cosas que nadie entendería en el mundo de las relaciones internacionales, como decir 50% de arancel a Brasil por la persecución a mi amigo Bolsonaro y 50% a India por comprar petróleo ruso. Entonces, esta es una política de incertidumbre. Es un espectáculo también en ejercicio del poder que tiene al personaje en el centro del mundo y a los demás más o menos pendientes y no sé si aterrorizados, Gonzalo. Bienvenido al periodista, escritor, internacionalista Jorge Ortiz García. Jorge, ¿cómo ves estas políticas que derivan de la acción del presidente Trump, tanto en el tema de Europa, Medio Oriente, cuanto en América Latina? Buen día, Jorge. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por tu invitación, mi estimado colega, y un abrazo muy afectuoso a mis viejos y queridos amigos Benjamín y Lucho. A ver, los Estados Unidos, déjame ponerlo en contexto, llegaron a ser lo que son la mayor potencia mundial en dos fases, ¿no? La primera fue la Revolución Industrial, más o menos 1790, y a lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos, casi sin que el resto del mundo se diera cuenta, creció, aprovechó como nadie la Revolución Industrial, tuvo una capacidad innovadora, creativa, inmensa, que hizo que cuando empezaba lo que históricamente, no cronológicamente, es del siglo XX, 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos ya fueran la mayor potencia económica, que
usó esa potencia económica con su respectiva potencia militar para resolver dos guerras mundiales, la primera que terminó en 1918, la segunda que terminó en 1945, pero ahí viene la segunda fase en la que los Estados Unidos llega a ser lo que es el uso del poder blando. Ese es un término que, que acuñó el profesor Joseph Nye en la Universidad de Harvard, donde estuvo Benjamín, por ejemplo, en la escuela John Kennedy de gobierno. El profesor Nye decía que el poder blando es esa capacidad de atracción y de emulación que pueden lograr los Estados Unidos con lo que ofrece al mundo. Una sociedad atractiva, una cultura interesante, una sociedad abierta, innovadora, tolerante. Y los Estados Unidos, a partir de 1945, utilizaron ese poder blando para consolidarse en el mundo. Millones de personas en todo el mundo empezaron a admirar y a querer adoptar el American Way of Life. Y eso hizo de los Estados Unidos la potencia que es. Recurrió de hecho varias veces a la fuerza militar, al poder duro, o a las sanciones militares, a las sanciones económicas, también el poder duro. Pero fue sobre todo el poder blando. El historiador Paul Kennedy decía que los Estados Unidos tuvieron la inteligencia y el ingenio de hacer que sus intereses nacionales concuerden con los intereses nacionales de gran parte del mundo. Y entonces gran parte del mundo empezó a tratar de parecerse a los Estados Unidos. Está claro, ¿no? Maquiavelo decía hace 500 años que un gobernante, más importante para un gobernante es ser temido que amado. Los Estados Unidos, con su poder económico y militar, pueden ser un país temido, lo han sido en ciertas circunstancias, pero sobre todo han llegado a ser un país, para muchos millones de personas en el mundo, un país amado, por lo menos digno de emulación. Todo ese poder blando que los Estados Unidos empezaron a utilizarlo en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. En América Latina hicieron la Alianza para el Progreso, es decir, una serie de instrumentos para que los diferentes países del mundo se sientan atraídos con los Estados Unidos y quieran tener alianzas con los Estados Unidos. Sin embargo, hoy lo vemos al presidente Trump dando por los suelos con la política de uso del poder blando. Cierra la USAID, cierra los medios, por ejemplo, la Voice of America, todos esos instrumentos a través de los cuales logró los Estados Unidos difundir su cultura, sus valores, sus formas de vida por el mundo. Y hoy recurre a la amenaza. Tiene una actitud de matón de barrio que se impone a los gritos, a los insultos, a las amenazas. Hoy mismo, hace pocos minutos, hubo la reunión del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania con los líderes europeos, y todos en conjunto lo que hicieron es pedirle en una videollamada al presidente Trump que no tome decisiones con el presidente, su colega, su coideario Vladimir Putin, sin considerar a Ucrania. Es decir, hoy no se porta como un gobernante que entiende los valores, los instrumentos, las capacidades del poder blando, sino que solo recurre al poder duro. Y a mí me extraña mucho porque evidentemente los Estados Unidos llegaron a ser la potencia hegemónica que llegó a ser, mucho más por el poder blando que por el poder duro. Y verlo hoy al presidente Trump, que quiere recurrir exclusivamente al poder duro, con todas las malas consecuencias que eso significa. Benjamín mencionó lo de el apoyo sin restricciones al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que está cometiendo un genocidio atroz en Palestina, y que lo respalda sin límites. Pues uno ve que es un hombre que evidentemente no ha entendido cuál es el papel que ha tenido los Estados Unidos, su propio país en el mundo, y está despreciando esos instrumentos del poder blando que han sido, en el caso norteamericano, muchísimo más eficientes que los instrumentos del poder duro. Vuelvo con el ex canciller Luis Gallegos. Frente a este panorama que no solo es de aranceles, ¿cuán difícil es el manejo de las políticas en América Latina? Como vemos el caso de la dictadura de Venezuela, en donde realmente Estados Unidos está propiciando la caída del dictador Maduro. Bueno, Miguel, yo creo que, como decía hace un momento, yo coincido plenamente con lo que han dicho Benjamín y Jorge, y me sumo a sus apreciaciones. Yo creo que estamos viviendo en un mundo de enormes contradicciones y de radicalismo, una polarización
Claro, para todos nos sorprende que lo primero que hizo el presidente Trump en sus primeros días fue agresivamente tratar a Canadá, a Dinamarca por Groenlandia y a Panamá en el entorno de un expansionismo inexplicable. Un ataque verbal y luego indudablemente con amenaza de separarse de la OTAN, que era la estructura de la Alianza del Pacífico Norte para contrarrestar a Rusia. Yo coincido plenamente con lo que han dicho Benjamín y Jorge respecto al gobierno de Netanyahu y al extraordinario capítulo en la historia que estamos asistiendo, donde vemos en nuestras pantallas y en nuestros teléfonos las atrocidades que puede cometer un régimen contra un pueblo como el palestino, y en donde hay una incapacidad de la comunidad internacional de parar semejante situación. Pero indudablemente allí está también mezclado el poderío americano que apoya a Israel como aliado y que impide que el Consejo de Seguridad pueda tener una posición respecto a este tema. Naciones Unidas, el multilateralismo se ha fracturado, el gobierno de Trump se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos, de la UNESCO. Esto era tradicional de los republicanos, ¿eh? No es solamente el señor Trump, pero con mucho más radicalismo, porque hoy en día prácticamente hay una ruptura de relaciones entre Naciones Unidas y la administración Trump. Es difícil para navegar las situaciones en el mundo de más de 60 conflictos, entre los cuales hemos topado fundamentalmente el de Ucrania, y yo también me sorprende lo que decía Jorge, el hecho de que el presidente americano y el presidente Putin se sienten a definir la situación de Ucrania sin la participación de la parte interesada, ¿no? O sea, esa delimitación más me parece de las épocas coloniales, en donde se dividieron el Imperio Otomano con un lápiz y sobre un mapa. Pero yo creo que estamos asistiendo a un mundo de enormes contradicciones. Tú mencionas Venezuela. Sí, acaban de aumentar de 25 millones a 50 millones de dólares el monto de dinero para la captura de Maduro. Pero al mismo tiempo acaban de aprobar que Chevron continúe explotando petróleo para que llegue a 1 millón de barriles de petróleo en Venezuela. Entonces, en realidad las contradicciones políticas son también muy importantes de tomarse en consideración. América Latina se ve en una negociación muy compleja. Si tomamos el caso del Brasil y el 50% que mencionaba Benjamín, por un tema de Bolsonaro. La mayoría de los países de América Latina fueron fijados un arancel del 10% si tenían un tratado de comercio. Al Ecuador y a Costa Rica les impusieron 15%, con grave afectación para la posición ecuatoriana, porque los productos de nuestra canasta son muy pocos. Nosotros vendemos banano, camarón, café, eventualmente cacao, algunas flores al mercado americano, pero no tenemos una canasta diversificada, industrial, importante, en la cual más bien carecemos de ese tema. Y la afectación a esos productos, el camarón y el banano, estaban bajo la protección del principio de nación más favorecida. Al terminarse, hoy terminamos pagando 15%, mientras nuestros competidores pagan 10%. Y pese a que ha habido esta noción de que el presidente Noboa y el presidente Trump tienen una especial relación, obviamente para la mayoría de los profesionales sabemos que en política internacional, en relaciones internacionales, no hay amistades, hay intereses. Y los intereses de Estados Unidos con relación al Ecuador es que el Ecuador tiene una posición geopolítica compleja con relación a la producción de cocaína, ya que la cocaína en el 2019 eran 1.000 toneladas y hoy hemos llegado a la producción colombiana de 3.600 toneladas que principalmente están saliendo por puertos ecuatorianos hacia Europa. Y por lo tanto la interdicción de estos cientos de toneladas tiene que de alguna manera ser reconocida para los países que estamos haciendo el esfuerzo. Yo sostengo que debe haber una contribución mayor de los consumidores, de los países tanto Estados Unidos como Europa, que consumen alrededor de las 2.500 toneladas, a los países que estamos haciendo el esfuerzo y que están desangrándose en nuestras calles
por el narcotráfico y el consumo de los países desarrollados. Ese es uno de los temas importantes. Otro es la minería ilegal. Hoy en día Estados Unidos está más concentrado en el tema de minería de oro ilegal, porque es ilegal la minería de oro, el haber minado el mineral, pero una vez que sale al mercado, se pierde internacionalmente el oro en el mercado internacional con grandes beneficios para estos grupos y estas mafias. Por lo tanto, inclusive para desequilibrar el mercado global del oro. Por lo tanto, este tipo de entramados en el cual el Ecuador tiene que sentarse en la mesa, en los mecanismos que hemos creado con los Estados Unidos, el diálogo bilateral, se anuncia la venida del secretario de Estado Rubio, que es indudablemente uno de los personajes más importantes de la administración del presidente Trump. Ahora es secretario de Estado, es el representante del Consejo de Seguridad sobre el tema del hemisferio occidental, es el director de lo que era USAID, o sea, la cooperación americana, lo que queda de ello, o lo que pueden restablecer de ella, es inclusive el director de los archivos nacionales. Pero el secretario de Estado Rubio va a venir acá y nosotros tenemos que tener una cartelera de cuáles van a ser los temas que vamos a tratar con él. Y lo que vamos a tratar con él son narcotráfico, el tema de armas que nos inundan, que son provistas fundamentalmente del mercado americano, la violencia, los carteles, las muertes que imperan en nuestras calles, el tema migratorio, los temas de cooperación internacional para poder contrarrestar esto. Yo no estoy hablando de una cooperación de 4 perros y una lancha, yo estoy hablando de miles de millones que requerimos para sacar a esta población ecuatoriana que está tentada por el narcotráfico. Yo creo que debe haber una agenda muy explícita por parte del gobierno nacional y saber manejar una negociación de este tipo. Esto lo mismo lo están haciendo todos los otros países, estamos concursando con países muy bien estructurados en sus negociaciones y ustedes ven los resultados de la larga lista de países que han negociado con Estados Unidos. Yo espero que el ministro Jaramillo pueda reducir el arancel del 15% al 10%. Yo espero que se pueda lograr esto, dadas las condiciones especialísimas del Ecuador, que está luchando por Estados Unidos en controlar el narcotráfico, que es producto de su consumo y que es producto también del consumo europeo. Yo sí creo que hay muchos temas que podemos hablar con Estados Unidos y es necesaria esa coordinación internacional, porque este no es un tema ecuatoriano, el narcotráfico no es un tema interno de Durán y las 3 provincias, es un tema internacional con consecuencias internacionales y tiene que ser tratado como tal. Doctor Benjamín Ortiz, en ese sentido, ¿cómo ve usted las políticas en América Latina y esta acción, no solo con grandes países como el de Brasil, sino también en el tema político que está patrocinando la caída de la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, pensar que porque subió, digamos, el pago a quien dé facilidades para capturar a Maduro o declaraciones estrictamente verbales, me parece absolutamente insuficiente y no consideran la complejidad del problema. Maduro tiene grandes aliados como Rusia y China, no interesados tanto en sostener a Maduro cuanto a través y con la presencia de Maduro asegurarse los grandes recursos minerales y energéticos que tiene Venezuela, en lo cual también, como ya se mencionaba, tiene interés los Estados Unidos porque quiere, digamos, deponer al gobierno supuestamente, pero le fortalece haciendo que su economía sea más viable con la presencia de Chevron. Además, en el caso de los Estados Unidos, ya esta primera inconsecuencia con Ecuador, que nos dejó con un arancel más alto del 15%, claro que está en negociación, pero negociamos con una persona o como un gobernante, un cuasi déspota, ¿no es cierto?, que maneja mucho la incertidumbre, que yo creo que es un juego que también le da poder, porque le vuelve como un dios, ¿no? Uno dice, Dios quiera esta cosa, Dios no quiera que pase esta cosa. Trump quiera esta cosa, Trump no quiera esta cosa. Entonces,
son muy difíciles las negociaciones para cualquier país, también para el Ecuador, como con los temas que ya mencionaba Lucho. Entonces, es, es un personaje, digamos, difícil de llegar a entendimientos. Además, es una política también de promesas descomunales y eso afecta a grandes y chicos. Haré el primer día que llegue al poder la paz en Ucrania, ahí ya tenemos la situación que conocemos todos. Regresaré el canal de Panamá a que sea propiedad de los Estados Unidos. Eso significaba una ocupación de Panamá, un despojo a Panamá que no ha ocurrido. Canadá será el estado 52 de los Estados Unidos, una cosa que para el mismo Trump no ha insistido, es un absurdo imposible. Entonces, todos estos gestos hacen que las negociaciones con los Estados Unidos sean inciertas. Quizá logremos nosotros, también cuenta la amistad del presidente Noboa y del gobierno de Noboa con Estados Unidos, a lo cual este personaje que tiene tanta gestión emocional seguramente dará importancia. Ojalá veamos resultados que favorezcan a nuestro país. Pero en términos más amplios, digamos, es temible los posibles resultados de las políticas de Trump, de las alzas de aranceles. Recordaba un columnista del diario El País, el alza de aranceles que ocurrió hace 100 años, o sea, cuando se venía toda la gran crisis de la Gran Depresión en los Estados Unidos y en el mundo, esa alza de aranceles agudizó el problema. ¿Cómo van a quedar los precios para los norteamericanos después de que se implanten definitivamente estas medidas que nunca uno sabe hasta cuándo llegan y cómo llegan? Porque mientras amenaza China ha hecho concesiones a dos empresas fabricantes de microprocesadores para que le vendan a China. Ahí pareciera que casi tiene un interés personal en algunos de estos negocios internacionales. Entonces, estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, digamos, con este personaje que tiene enorme poder. A mí me impresiona muchísimo lo que mencionaba Jorge, la pérdida del poder suave de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que hacía que los Estados Unidos gane poder difundiendo sus hábitos y siendo solidario con una serie de cosas, qué sé yo, el blue jean, las hamburguesas, el hot dog, el trabajo en los Estados Unidos, el apoyo a organizaciones de derechos humanos, los programas de cooperación de A&D. Pero ya se ve que la voluntad de poder y el imponer lo que él quiere hacer lleva a extremos dentro y fuera. Ahora, no sé si ustedes vieron que quiere intervenir el Smithsonian para rectificar los elementos históricos que contiene ese famosísimo museo sobre la historia americana para acomodarle a su visión. No sé si va a quitar, por ejemplo, todos los estantes tan bien presentados y con tan fuertes testimonios históricos sobre crisis que ha tenido ese país y que las ha superado, como la misma esclavitud. Impresiona la crueldad con que se hace este proceso de deportación de migrantes, cuando se vuelve sospechoso de delito el hablar español o el tener la piel trigueña. Entonces, realmente es un feo mundo y ojalá el Ecuador logre estas negociaciones. Es válido que el presidente Noboa tenga una actitud positiva hacia este personaje y una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque lo contrario sería muy negativo para el país. Jorge Ortiz, ¿cómo ve el panorama en América Latina con estas acciones del presidente Trump y la decisión de tratar de tumbar a la dictadura de Nicolás Maduro?
Creo exactamente lo contrario que tú, mi querido Miguel. Creo que el presidente Trump está apoyando a la dictadura de Maduro, no voluntariamente, sino que el momento que por los intereses de una empresa petrolera, probablemente Chevron, ese es el caso, le renueva la autorización para que opere. Lo que está haciendo es apuntalando al régimen de Maduro. A mí me parece que eso de duplicar la recompensa es una medida para la tribuna, para la popular, pero que en efectos políticos y geopolíticos pues es absolutamente inservible, y que en cambio el hecho de que Chevron pueda ir y aumentar rápidamente y probablemente espectacularmente su producción de petróleo, pues es un apuntalamiento al gobierno de Nicolás Maduro. No me extrañaría, dudo, pero no me extrañaría, y quiero decirlo poniendo mis dudas incluso a mi afirmación. No me extrañaría que parte de los acuerdos del presidente Trump con su coideario Vladimir Putin sean eso, no tocar, no minar el poder del régimen venezolano, porque veo que ahora el régimen venezolano está más fuerte, a pesar de esta recompensa, de lo que estaba durante los gobiernos demócratas anteriores. Creo que eso es aplicable al resto de América Latina. El momento que el presidente Trump se lanza contra Brasil por un tema de la justicia interna, por un tema de política interna del Brasil, se lanza contra Panamá queriendo quitarle el canal de Panamá, se refiere con frecuencia a estos países como shitholes, pues uno dice, no está precisamente haciendo las tareas para ganarse la buena voluntad de esos países. Y vuelvo a lo que yo decía, lo del poder blando, ¿no? Durante muchos años los Estados Unidos, con su poder blando, logró la amistad, la solidaridad, el apoyo, la identificación de muchos países de América Latina. Creo que hoy está logrando exactamente lo contrario, y más bien está abriendo el camino para que China, que evidentemente ya está disputándole la cima del poder mundial a los Estados Unidos, y que ha empezado ya lo que será probablemente una guerra fría de larga duración. La anterior, la de los Estados Unidos con la Unión Soviética, duró 40 años. Este es posible que dure lo mismo. China está haciendo méritos, se está presentando ante el mundo como un socio fiable, como un país que cumple sus compromisos, que defiende el libre comercio, es decir, todo lo contrario de lo que son los Estados Unidos. Hubo un reciente aumento en el Congreso del Partido Comunista del 8,8% en el presupuesto para la diplomacia china, para todo lo que signifique creación de redes de alianzas. Mientras esas redes de alianzas que con tanto cuidado y con tanta dedicación y con tanta constancia gobiernos republicanos y demócratas tejieron en los Estados Unidos, hoy el presidente Trump las está destruyendo, mientras China empieza a tejer cada vez con mayor prolijidad su red de alianzas. A mí me parece que esto puede ser muy, muy dañino. Creo yo que yo no puedo hablar de economía sino por referencias, pero los economistas, o muchos de los economistas más sólidos de los Estados Unidos y en general del mundo occidental, dicen que esta política arancelaria va a terminar bastante mal. Benjamín ya mencionó lo que ocurrió hace un siglo, después de la Primera Guerra Mundial y en vísperas de la gran crack de Wall Street de 1929. Los Estados Unidos impusieron una serie de aranceles a una serie de países, y todo eso no hizo sino profundizar los efectos de la depresión. Muchas otras veces otros países grandes, poderosos, han sentido, como hoy siente Trump, que las redes de alianzas les son innecesarias, que el poder norteamericano basta y que por lo tanto no necesitan tener aliados. También lo hizo en Alemania el Kaiser Guillermo II, después de que su padre, el Kaiser Guillermo I, asesorado por Bismarck, estableció una serie de alianzas, y Alemania rompió esa serie de alianzas y terminó metiéndose en la Primera Guerra Mundial y siendo derrotado y humillado. Entonces, creo yo que si uno revisa la historia, y por eso me refiero tantas veces a la historia, con perdón de ti, Miguel, y de mis contertulios, es porque creo que en la historia se sacan lecciones, y el olvidar o no conocer esas lecciones o despreciarlas, pues es una casi garantía de fracaso. Yo creo que por el camino que va el presidente Trump, lo que está haciendo es debilitar a los Estados Unidos. Ese país ha tenido, además de esa capacidad de ganarse amigos por el poder blando, ha tenido también la capacidad de recuperarse
cuando ha habido épocas de pérdida, de debilitamiento de sus alianzas. Le pasó, por ejemplo, a los Estados Unidos, no en gran magnitud, pero le ocurrió después de las dos guerras de invasión inútiles e injustificadas contra Irak y Afganistán al comienzo de este siglo. Después vino el presidente Barack Obama, empezó una campaña de seducción internacional y logró restituir el poder blando de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos estaban en un momento de buena imagen. Hasta que llegue el presidente Trump con esta actitud de recurrir solo al poder duro. Y creo yo que ni en América Latina ni en el resto del mundo esta política va a ser saludable, incluso para los intereses americanos. Creo que el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, o tal vez empezando por los Estados Unidos, se resentirán de estas políticas del presidente Trump. En consecuencia, Jorge, el panorama es complejo de incertidumbre con estas políticas que derivan del presidente Trump. Yo creo que de enorme incertidumbre. Y se siente cuando uno sigue la política norteamericana. Uno ve que hay una gran preocupación en los sectores cultos, en los sectores académicos de los Estados Unidos, en los sectores de la alta política, al ver que lo que está haciendo el presidente Trump puede meter a su país en un camino de no retorno, porque hay el riesgo, que yo lo llamaría incluso el peligro, de que las políticas del presidente Trump tengan una continuidad a través de su presidente J.D. Vance, que aspira a ser el candidato presidencial republicano en la próxima elección, con lo cual se podrían completar 12 años de esta política MAGA, Make America Great Again, que, insisto, creo yo que no solamente va a polarizar internamente a los Estados Unidos, lo va a debilitar. Ya se nota una situación parecida a la que tenía en 1860, en vísperas de la guerra civil. Y esa polarización se va acentuando, pero además internacionalmente los Estados Unidos está aislándose. Es el país que tuvo más amigos, más aliados. Nunca hubo un país que tuviera una red de alianzas tan grande como la que llegó a tener los Estados Unidos y que la ejerció en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando el Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait. Hoy está debilitando sus propias alianzas para perjuicio de su propio país y para inestabilidad del mundo, porque no cabe duda que si los Estados Unidos están inestables, no van por caminos seguros, no pisan con firmeza, el mundo entero está inestable, el mundo entero tiene una situación de incertidumbre que creo que es la que hoy predomina en el panorama internacional. Doctor Luis Gallegos, en ese sentido, ¿cómo ve el panorama con estas políticas? No nos podemos sustraer de Estados Unidos, socio comercial. Estamos ansiosos de que se profundice la ayuda internacional en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo ve el panorama con estas acciones? Bueno, yo coincido con lo que dicen Benjamín y Jorge respecto a una incertidumbre radical. Estamos en un momento muy importante en la historia del mundo en donde predomina esta incertidumbre en todos los sectores, porque no solamente son en las relaciones entre gobiernos, entre naciones de Estados, sino a nivel empresarial y transnacional. Estamos frente a lo que para muchos definen una estrategia de incertidumbre, o sea, el desequilibrio como implemento, como instrumento para contrarrestar al adversario. En realidad, esa incertidumbre lleva a que tengamos que afianzar nuestras relaciones con Estados Unidos de una manera más estructurada. El Ecuador tiene un mecanismo de diálogo bilateral amplio con Estados Unidos, donde se trata, como decía antes, los temas fundamentales de la relación con Estados Unidos, el tema de seguridad, el tema de comercio, los temas que tienen que ver con cooperación, los temas que tienen que ver con el tema humano fundamental como migración. Y allí en ese diálogo político tiene que entrar el gobierno del Ecuador para sentarse en una mesa, que entiendo que el Ecuador va a ser la sede del próximo diálogo, y allí tiene que ir con argumentos y con una visión pragmática de la relación con Estados Unidos.
Estamos inmersos en esta negociación de aranceles en lo que es el TIC, que es el Trade and Investment Commission, o sea, la Comisión de Inversiones y Comercio, que lo maneja el representante de Estados Unidos para negociaciones de comercio, el USTR, que es un mecanismo creado por el gobierno de los Estados Unidos para que la Casa Blanca tenga la capacidad de negociar comercio, pero con la supervisión del Congreso, que es quien tiene la facultad para aprobar esos tratados. Acaban de firmar un convenio hace un par de años sobre el Grupo Bilateral de Defensa. Es importante que haya una relación de defensa. Hay una relación importante ahora que estamos hablando de una guerra internacional. Nosotros le estamos tipificando este tema como una guerra interna. Yo en parte discrepo de esa definición porque esto es una consecuencia de un mercado internacional de cocaína que nos está afectando y que no se va a solucionar con medidas policiales o logísticas o drones o aviones en las calles del Ecuador. Esto tiene que suspender, esto tiene que tratar de eliminar la causa raíz del problema. La causa raíz del problema es la cocaína y el consumo por parte de los países desarrollados. Los problemas que tenemos en el marco de América Latina tienen que ser vistos en su contexto histórico en este momento, también analizados por mis contertulios. Yo creo que es importante, el presidente Lasso firmó 4 convenios, entre los cuales están permitir actividades de tropas americanas en territorio ecuatoriano, el que haya una base prácticamente naval para el asunto, el que puedan, al igual que lo que era el punto logístico de Manta, el que permitan aviones que sobrevuelen el Pacífico para controlar esta expansión masiva del narcotráfico. Pero el fenómeno del narcotráfico está mutando a una velocidad que los estados no tienen la capacidad para manejarlos. Y no se manejan con leyes. Me parece, siendo yo abogado, les puedo confesar que las leyes no van a solucionar el problema de la seguridad del Ecuador. Tiene que haber un esfuerzo de contingentes, de detalle, de inteligencia, de mecanismos, de tecnología para buscar la solución de estos asuntos, que permea todas las sociedades del mundo. No somos solos. Aquí Perú, Colombia, Bolivia son productores. Nosotros somos camino de salida de la cocaína, pero sufrimos todas las consecuencias. Yo creo que es muy importante también el sentarnos en la mesa con nuestros vecinos. Nosotros estamos prácticamente aislados del mundo latinoamericano. Tenemos que sentarnos a ver cómo podemos nosotros coaligar los esfuerzos de toda la región. Este es un problema de la región con Estados Unidos, de la región con Europa. Tenemos que buscar solucionar esto. No es que estamos solos. Lamentablemente, tenemos que tener una política exterior mucho más agresiva para presentar opciones a nivel global que permitan la solución de los problemas que derivan de una internacionalización del delito, de los delitos internacionales. Pero no estamos inventando la pólvora. Esto se ha hecho antes. Estamos frente a un nuevo problema del Ecuador que ha vivido el problema del narcotráfico por 50 años desde que se principió a cultivar en Bolivia y en Colombia. Creo que es menester buscar consensos nacionales, agendas que nos permitan trabajar en vez de estar polarizados y peleando como niños de barrio en las esquinas sin tener una visión de lo que vamos a hacer en los próximos 20 o 30 años para solucionar los problemas del Ecuador. Esa inmadurez lleva a que nosotros no tengamos una planificación estratégica para enfrentar los problemas graves que vive el Ecuador. Doctor Benjamín Ortiz, a ver, el doctor Luis Gallegos invocaba consensos nacionales. ¿Cómo enfrentar esta situación derivada de las políticas del presidente Trump, que de alguna manera necesita el Ecuador, especialmente la ayuda en medio del conflicto armado interno? Bueno, tenemos un corto plazo y un mediano y largo plazo en estos temas. El corto plazo tiene que ver básicamente con los aranceles que termina estableciendo los Estados Unidos para el Ecuador o el resultado que sea de la negociación. Los sectores exportadores ecuatorianos, siendo sectores tan ligados a los Estados Unidos, precisamente porque es, si no nuestro principal mercado, uno de los principales mercados del país y del cual dependemos en mucho
para el trabajo y bienestar en el Ecuador, tienen una actitud positiva y de esperanza. Yo espero que eso sea plenamente justificado. Y este es también un primer desenlace que compromete incluso la reputación del presidente Noboa, pues su política, digamos, de cercanía a los Estados Unidos, de presencia incluso allá en momentos muy especiales, digamos, debería dar este fruto y eso es lo que confiamos y esperamos que resulte. Ya en el mediano y largo plazo está el problema nuestro, que también es de corto plazo y gravísimo, de la seguridad y del narcotráfico, ¿no? Este conflicto tiene muchos frentes y no es bueno que comencemos en torno a esto a armar una crisis que debilite más nuestra institucionalidad. Nosotros para comparecer en el exterior necesitamos ser un país sólido en materia institucional y esta es una enorme debilidad que tiene causas muy difíciles de resolver, porque si bien puede haber movimientos, digamos, no justificables ni explicables como explicables sí porque hubo razones, pero que de ninguna manera se justifican, como es esta acción del presidente Noboa en contra de la Corte Constitucional, pero también tenemos múltiples ataduras que se derivan de la Constitución del 2008 que vuelve a este país tan difícil de gestionar, en donde hay una serie de procesos y manipulaciones para nombrar jueces, para nombrar fiscales, para nombrar ministros. Todo se ha vuelto imposible de hacer, todo está lleno de obstáculos en el camino. Y entonces, nosotros como país no nos estamos prestigiando con esta institucionalidad tan débil que tiene causas de mal manejo de los políticos, si se quiere, de unos y otros, pero ante todo de que nos clavaron prácticamente unas normas constitucionales e institucionales que le hacen a este país de una presencia dificilísima en términos de reputación y muy complicada en términos de manejo. Entonces, ¿cómo ir ganando prestigio, respeto, reputación como país? Es una tarea del gobierno y de todos los ecuatorianos, en donde deberíamos buscar tender puentes y entendernos antes de que por los pedazos de poder nos enfrentemos y luchemos. Necesitamos que el Ecuador tenga un prestigio mayor, una solidez institucional mayor para comenzar por ahí a resolver los problemas. Con puros recursos de fuerza no lo vamos a hacer. El narcotráfico tiene otro sesgo y es el esencial, que es el dinero que produce. Y ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está afuera? Porque le capturaron a ese narco con $7 millones, una gota de dólares comparado con todo lo que se mueve. Entonces, mientras no nos fortalezcamos dentro y fuera para perseguir el dinero ilegal, para cortar el blanqueo de dinero, para conseguir que los otros países cooperen, también controlando la llegada, digamos, muy bien, sale del Ecuador, pero que se capture, algo se captura, pero no lo suficiente en Italia, en España, en Alemania, a donde vaya esa droga. Porque en términos de cocaína, nuestro mayor problema no es el consumo de Estados Unidos, que ahora está dedicado al fentanilo, en donde se ha vuelto la primera causa de muerte de los menores de 50 años. La gente de menos de 50 años se muere básicamente por consumir fentanilo en los Estados Unidos. Y ese fentanilo no va del Ecuador. Entonces tenemos que ver nuestras alianzas con Europa y un trabajo mucho más efectivo. Se hacen cosas, sí, de alguna importancia. Italia ha cooperado con el Ecuador de manera significativa en estos asuntos, pero creo que tenemos que extender nuestra mirada y nuestro esfuerzo más allá y ganar reputación interna para ser tomados con más atención y hasta me atrevería a decir más en serio. Jorge Ortiz, ¿es posible lograr consensos nacionales para enfrentar una política internacional, como han dicho el doctor Luis Gallegos y el doctor Benjamín Ortiz? Y decía Luis Gallegos, sentarse con los vecinos. Pero en este momento vemos un gobierno como el de Colombia
que viene a deslegitimar incluso a la Administración de Justicia del Ecuador. Ha debilitado los controles en la frontera común con el Ecuador. ¿Cómo nos sentamos para construir esas políticas? A ver, creo que es posible si dos personas con el talento, con el conocimiento y en su caso también con la experiencia de Luis Gallegos y Benjamín Ortiz, dos personas que han sido cancilleres, que conocen muy de cerca el tema de las relaciones internacionales, de la diplomacia, ellos creen que es posible hacerlo, pues yo no tengo absolutamente ningún instrumento para dudar de eso. Creo yo que sí, el Ecuador lo que tiene que presentarse es como un país confiable, estable, seguro, ¿no? Un país que tiene una política internacional y una política interna que no varía con cada circunstancia, que tiene políticas de Estado y no solamente políticas de gobierno. Creo yo que el Ecuador tiene ahora por delante la posibilidad de hacerlo. Creo que Daniel Noboa se ha equivocado con el tema de la Corte Constitucional, pero creo que sí, que Noboa le dio al país la ilusión de que podía darle un periodo de estabilidad y de afianzamiento de políticas después de los larguísimos años de confrontación que tuvo el Ecuador desde enero del año 2007, en que pues, el país se partió en dos. Creo que hay que restaurar la unidad nacional y establecer, insisto, políticas de Estado que sean duraderas, que sean estables, que sean confiables. Por lo demás, creo yo que obviamente nuestra voz debe resonar, pero resonará mucho más el momento que nuestra voz esté acompañada de otros países que unidos presenten una posición común. El Brasil, el país más grande de América Latina, con una economía pues sólida, poderosa, vigorosa, que tiene hoy este conflicto con el presidente Trump por el tema de la prisión del señor Bolsonaro, ha recurrido enseguida a los BRICS. Terminó el señor Trump de anunciar el aumento al 50% de los aranceles al Brasil y el presidente Lula le llamó al primer ministro de la India y le llamó al presidente ruso, a sus aliados en los BRICS para conversar. Obviamente con la China siempre tuvo una cercanía. Yo creo que eso es indispensable. No digo que el Ecuador pueda ni deba participar en los BRICS, ni muchísimo menos, pero sí creo que hay que buscar países que tengan la misma visión de ser democracias con estabilidad, democracias liberales, y que estén dispuestos a levantar su voz al unísono. Este momento, claro, con países como tú dijiste, Miguel, con países como Colombia es difícil hacerlo, pero el gobierno de Petro no será eterno, gracias a Dios. Pero creo yo que sí hay en América Latina otros países con los cuales el Ecuador puede unir su voz para plantear sus necesidades, sus puntos de vista con más fuerza. En todo caso, creo yo que, como bien lo han dicho Benjamín y Lucho, este momento el mundo está viviendo una situación de inestabilidad. El momento que hay un señor caprichoso que pone por delante sus pasiones, sus formas de ver el mundo, generalmente bastante superficial y bastante pasionales y poco racionales, es difícil entenderse. Los Estados Unidos siguen siendo el país más poderoso del mundo, tienen una enorme influencia sobre nuestra región y, por supuesto, mientras los Estados Unidos estén bajo un liderazgo errático y turbulento, el mundo entero y América Latina en particular, pues no podrán afirmarse. Pero creo yo que no hay mal que endure en 100 años, ni cuerpo que lo resista, y yo creo que los Estados Unidos, a lo mejor en las elecciones de noviembre próximo, ya darán marcha atrás de estas políticas tan radicales, y los Estados Unidos volverán a ser el país amigable, confiable, con políticas de colaboración que lo han caracterizado en gran parte de su historia. Para concluir y en resumen, doctor Luis Gallegos, ¿cuál debiera ser la prioridad en la política internacional frente a un panorama complejo, difícil, y también la posición del Ecuador frente a Estados Unidos? Miguel, yo creo que repitiendo que nosotros tenemos mecanismos de diálogo con Estados Unidos establecidos en el marco de la relación bilateral, tenemos la posibilidad de sentarnos a la mesa con Estados Unidos, tenemos la posibilidad de buscar alianzas con nuestros países vecinos de la región, hablar con los europeos, buscar una política exterior que pueda hacer coaliciones y alianzas para enfrentar los problemas que tenemos.
El Ecuador está en un momento muy crítico de su economía, con un problema de caos interno en donde la ejecución presupuestaria es verdaderamente lamentable. Y es necesario sentarnos, como hemos hablado tanto Jorge como Benjamín y yo, en la búsqueda de soluciones concertadas, de acuerdos parciales, lo que tú quieras, nacionales, para buscar cómo solucionar los problemas. Los tiempos los vienen muy difíciles por esta radical incertidumbre que vive el mundo, pero el Ecuador permanecerá y el bienestar de su pueblo debe ser la prioridad para buscar en los próximos años que el Ecuador supere los niveles de pobreza, de inestabilidad política, de incapacidad de buscar soluciones. Yo soy muy amigo de la necesidad de diálogo, porque en la base de ponernos de acuerdo los ecuatorianos tendremos un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Doctor Benjamín Ortiz, para concluir un apunte final frente a esta posición radical de incertidumbre, como dice Luis Gallegos, ¿cómo emprender un diálogo a fin de concertar y buscar salidas? Bueno, internamente tendremos que ponernos de acuerdo en ciertos elementos básicos que giren alrededor de la fortaleza institucional y en el exterior seguir una política, digamos, con un sentido pragmático. Ojalá obtengamos los primeros resultados en relación a los aranceles, que es nuestro tema urgente, y en armar una estructura, digamos, de cooperación internacional con vecinos productores de la droga y con compradores de la droga del sector más rico del mundo, para que no nos sintamos aquí solos persiguiendo a estos mafiosos y contemplando tanta muerte, sino que tengamos una idea de una estructura que va a dar resultados en lo económico y en lo de seguridad. Bien, con esto queremos agradecerles la participación en el programa Controversia en Escena al doctor Luis Gallegos, ex canciller de la República, al doctor Benjamín Ortiz, ex ministro de Relaciones Exteriores, y Jorge Ortiz, internacionalista y escritor, para pasar revista de la situación en el mundo, la política internacional del presidente Trump, que ha generado tantas polémicas y cuestionamientos, y también la situación de América Latina en medio de lo que se ha señalado esta radical incertidumbre, cuando amerita buscar consensos y soluciones concertadas en el país. Muchas gracias a Benjamín, a Luis y a Jorge Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos los colegas. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Ritmo FM en Imbabura 103.5 y a los miles de seguidores del programa Controversia les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.